Este tema es muy importante ya que viene mucho en el examen de certificación. Bien, hay una pequeña corrección, es el capítulo número 6 y bueno, empecemos con los tips para la configuración de Spanning Tree. ¿De qué trata Spanning Tree? ¿Cómo aplico Spanning Tree en un juego de Switch, en una VLAN, en un juego de Switch? Vamos a aplicar algunas configuraciones básicas para después hacer los ejercicios en Packet Tracer, ¿no? Ejercicios relacionados a esta configuración del Spanning Tree. Entonces empecemos. Las topologías redundantes en capa 2, redundancia de una red jerárquica, ¿no? La redundancia en capa 2 mejora la disponibilidad de la red con la implementación de rutas de red alternas mediante agregado de equipos y cables. Al contar con varias rutas para la transmisión de los datos, la red y la interrupción de una sola ruta no genera impacto, ya que tenemos alta redundancia. Lo que hay que hacer una mejora inversión tanto en dispositivos como en cableado. Acá tenemos una serie de láminas, una serie de gráficas en la cual muestra cómo se envía el paquete en dispositivo 1 y dispositivo 2. Tenemos 3 switches, S1, S2, S3. En S2 tenemos 3 clientes PC y en S1 tenemos un cliente. Ojo que las conexiones entre los switches son enlaces troncales. El switch S2 detecta la conexión interrumpida del switch 1 y cambia la ruta de envío para pasar a switch 3. En un diseño jerárquico, la redundancia se logra en las capas de distribución, o sea, en la capa número 2, y el núcleo a través del hardware adicional y las rutas alternativas. Los bucles de capa 2, la redundancia es una parte importante del diseño jerárquico, ya que nos permite escalabilidad de las redes. Cuando existen varias rutas entre los dispositivos de la red, Spanning Tree deshabilita en los switches para no generar bucles, ¿no? Las tramas de Ethernet no poseen un tiempo de vida, time to live, como los paquetes IP que viajan en los routers. En consecuencia, si no finalizan de manera adecuada en una ruta o una red conmutada, las mismas siguen rebotando de switches en switch indefinidamente hasta que se interrumpa el enlace. Los bucles de capa 2. En la PC1, que es el mismo gráfico que venimos revisando, la PC1 envía un broadcast a switch 2 y switch 2 actualiza la tabla de direcciones MAC con la dirección MAC de la PC1 en el puerto 11. Los bucles de capa 2. El switch 2 envía el broadcast al switch S3 a través del enlace troncal S2 y el switch 1 a través del enlace troncal 1. Los switches S3 y 1 actualizan las tablas de direccionamiento MAC con la dirección MAC de la PC1 en los puertos de enlace troncal. El switch 3 envía el broadcast al switch 1. En el switch 3, ambos switches actualizaron las direcciones MAC con el número del nuevo puerto desde donde reciben el broadcast. El switch 3 y 1 envían el broadcast de regreso al switch 2. El switch 2 actualiza su entrada de la MAC de la tabla de direcciones MAC para PC1 con el último puerto desde el cual recibió la trama de broadcast. El switch S2 envía la trama de broadcast desde los enlaces troncales 1 y 2 hacia el switch S3 y 1. Los switch 3 y 1 actualizan la tabla de direcciones MAC con la nueva PC. Las tormentas de broadcast. Una tormenta de broadcast se produce cuando existen tantas tramas de broadcast atrapadas en el bucle de capa 2 que no consume todo el ancho de banda disponible. La tormenta de broadcast es inevitable a una red con bucles. A medida que más dispositivos envían broadcast, la red aumenta la cantidad de tráfico y este tráfico es atrapado en el bucle. Habitualmente se genera una tormenta de broadcast, lo cual impacta nuestra red y nos puede lentear la red o nos la puede echar abajo. Seguimos en los gráficos. Ahora, en el switch 2 envía una trama de broadcast desde los enlaces troncales 1 y 2 hacia los switches S3 y S1. Los switches S3 y S1 actualizan la tabla de direcciones MAC con la nueva entrada de la PC. La PC2 envía el broadcast a la red y la trama de broadcast no puede procesarse debido al alto volumen de tráfico ya atrapado en el bucle. La red no puede procesar el tráfico nuevo.
La PC4 envía el broadcast a la red de broadcast que queda atrapado en el bucle de capa 2 junto a la trama de la PC de broadcast envía a la PC1. La PC3 envía en broadcast a la red, el broadcast queda atrapado en el bucle de capa 2 junto con las tramas de broadcast enviadas de PC1 y PC4. Las únicas duplicadas, las tramas de broadcast no son el único tipo de tramas que son afectadas por los bucles. Las tramas de unicast enviadas a una gran red con bucles pueden generar tramas duplicadas al llegar a diferentes destinos. En el mismo gráfico, la PC1 envía una trama de unicast a switch S2 con destino a PC4. El switch S2 no cuenta con registro para la PC4. Su tabla de direcciones MAC de manera que satura todos los puntos de switch en la trama y genera trama unicast. Las tramas unicast duplicadas. El switch S1 no cuenta con una entrada para la PC4 en su tabla de direcciones MAC de manera que envía la trama a PC4 del puerto 05. El switch 3 también posee un registro de PC4 en su tabla de direcciones MAC de manera que envía la trama a través del unicast. El S1 envía la trama unicast duplicada y recibirá el S3 y el PC4. Ahora, para poder calcular o tener en cuenta la configuración del CPT, existe el algoritmo de Spanning Tree, la topología de Spanning Tree Port. La redundancia aumenta la disponibilidad de la topología de red al proteger la red cuando un único punto falla. Spanning Tree asegura que exista solo una ruta lógica entre todos los destinos de la red, al realizar un bloqueo de forma intencional a aquellas rutas redundantes. No podemos tener todas las rutas habilitadas porque generarías tormentas de broadcast. PS1 envía un broadcast al switch 2, nuevamente en la misma gráfica. El algoritmo Spanning Tree, la topología de Spanning Tree, en el S2 reenvía la broadcast a través de todos los puertos del switch, excepto el puerto de origen y el puerto relacionado con el enlace troncal 2. El S1 reenvía el broadcast a través de todos los puertos, excepto por el puerto de origen. El switch S3 recibe la trama, pero no continúa reenviándola al nuevo S2 debido al puerto bloqueado. El switch 3 desbloquea el puerto para el enlace troncal 2 y el switch S2 bloquea el puerto para el enlace troncal 1. El switch S2 reenvía el broadcast a través de todos los puertos del switch, excepto el puerto de origen y el enlace por el que falló. El S3 reenvía el broadcast a través de todos los puertos del switch disponibles, excepto el puerto de origen. STP utiliza el algoritmo Spanning Tree para determinar los puertos del switch de la red que deben configurarse con el bloqueo. La figura del puente raíz del switch 1 se escoge a través de un proceso de elección. Todos los switches que comparten Spanning Tree intercambian tramas de PDU para determinar si el switch posee el menor ID del puente. Vemos en la gráfica en el cual tenemos un juego de 3 switches y tiene conectadas un puerto, los cuales son troncales. Tenemos varios tipos de puertos: puerto raíz, enlace troncal, puertos designados, enlace troncal, puertos no designados, o mejor dicho en gringo, root port, destinary port y no root port, ¿no? Que vamos a ver muchas gráficas de SSNP. El costo de la ruta se calcula mediante los valores del costo del puerto asociado con las velocidades de los puertos para cada puerto del switch que atraviesa una ruta determinada. La suma de los valores del costo del puerto determina el costo de una ruta total para el puente raíz. Si existe más de una ruta a escoger, el STA elige la menor costo de ruta. Ahora, las funciones de los puertos describen su relación en la red con el puente raíz y los mismos que pueden enviar tráfico. Los puertos raíz, tenemos root port o puerto raíz y los destinary port o los puertos designados. El puerto raíz, los puertos de switch más cercanos al puente raíz, por ejemplo, el puerto raíz del switch S2 es F01, configurado para el enlace troncal entre el switch 2 y el switch 1. El puerto raíz para el switch 3 es F01, ¿no? Según la gráfica.
Y los puertos designados, todos los puertos que no son raíces y aún pueden enviar tráfico de red, son puertos designados. Y los puertos no designados son todos los puertos configurados en el estado de bloqueo para evitar bloques. Root port, Destiny port, no Destiny port. Toda instancia de spanning tree conmutada al dominio de broadcast posee un switch designado como puente raíz. Un proceso de elección determina el switch que se transforma en puente raíz. Vemos la gráfica en la cual tenemos el juego de los tres switches con los puertos troncales. Para todos los switches del dominio de broadcast participan del proceso de elección. Cuando se inicia el switch, el mismo envía las tramas de PDU que contienen el bit del switch y el ID raíz cada 2 segundos de manera determinada. El ID del raíz coincide con el bit troncal de todos los switches. Eventualmente el switch con el menor bit es identificado finalmente como puente raíz para la instancia de spanning tree. Las mejores rutas de raíz. Cuando se ha designado el puente raíz para la instancia de spanning tree, el STA comienza el proceso de determinar las mejores rutas hacia el puente raíz desde todos los destinos del dominio de broadcast. Las mejores rutas de raíz. Configurar el costo del puerto. Entramos con forma global, configure terminal, entramos al puerto interfaz 01 y ingresamos el spanning tree con el costo 25 o el que nosotros tengamos mapeado. Y para retirarlo, restablecer como estaba, no spanning tree cost, ¿no? Quiere decir que tú podrías configurar el costo de cada puerto y gracias a esto podríamos decir por dónde se iría el spanning tree. El costo de la ruta es la suma de todos los costos de los puertos que atraviesan la ruta hacia el puente raíz. Para verificar los costos se ingresa el comando show spanning tree. La trama de PDU contiene 12 campos distintos que se utilizan para transmitir información y la prioridad, ¿no?, según los campos. Inicialmente cada switch del dominio de broadcast supone que es un puente raíz para la instancia de spanning tree, de manera que las tramas de PDU enviadas contienen el bit del switch local. El switch 2 envía la trama BPDU a través de todos los puertos del switch. La trama BPDU contiene el ID del puente y el ID raíz de switch 2, lo que indica que es un puente raíz. El switch 3 compara el ID raíz que recibió con el suyo e identifica el switch 2 tiene el ID de raíz menor. El S3 actualiza su ID raíz con el de el S2. El S3 ahora considera el S2 como puente raíz a nivel lógico y el S3 actualiza el costo hacia la ruta que es 19. Sabemos que el costo lo podemos ingresar con el comando que ya vimos. Cuando S1 compara su ID raíz con la que recibió la trama de PDU, S2 identifica que el ID raíz como el valor inferior descarta el BPDU. Procesos del BPDU. El switch 3 reenvía las tramas al BPDU a través de todos los puertos del switch y la trama del BPDU contiene el ID raíz y el C2 indica. Si el S2 compara el ID raíz con el BPDU recibido con el suyo y identifica que coinciden, el switch 2 continúa pensando que es el puente raíz. El switch 1 compara nuevamente su ID BPDU con el suyo e identifica su propio que es inferior. El S1 continúa pensando que el puente raíz de la red y el S1 actualiza su costo de ruta, ¿no? Igual de esta misma forma. Quiere decir que en estas configuraciones cada switch tiene la libertad de poder elegir o poder analizar quién es el BPDU troncal, el BPDU que reenviaría con el mayor costo es el que sería el que domine el SPT. En el switch 2 compara la ID raíz que recibe de la suya e identifica que el S1 como raíz inferior. El switch 2 actualiza su ID de raíz con la del switch y el S2 ahora considera el S1 como el puente raíz. El S2 actualiza su costo que es 19, ya que el BPDU recibió del puerto facet. La prioridad del puente es un valor que se puede personalizar y puede utilizarse para ejercer influencia sobre el switch que se debe convertir en el puente raíz. El valor predeterminado de la prioridad para todos los switches con Cisco es de 32768
y el rango de prioridad oscila entre el 1 y el 65.536, por tanto 1 es la prioridad más alta. ¿No? Un poco de direcciones MAC, ¿no? También toma en cuenta, ¿no? Decisión basada en la prioridad. Cuando le damos prioridad a un puerto o a un switch, también se convierte en, ¿no? en el switch central del SPT, ¿no? Configurar y verificar el bit. Configure terminal spanning tree VLAN 1 prioridad, ¿no? 24576, VLAN 1 root primary y VLAN 1 root second, ingresando de forma manual la prioridad para cada servidor. Bien, estamos revisando el método 1 para asegurar el spanning tree en el switch posee menor valor de la prioridad del puente. Se usa el comando spanning tree VLAN y el número de prioridad. Esto lo vamos a ver en la parte teórica para comprendernos y no llenarnos, en la parte práctica, perdón, y no llenarnos de mucha teoría. La verificación con el show spanning tree, vemos algunas configuraciones, ¿no? Cuando eligen el puente raíz spanning tree, la ubicación del puente raíz es la topología de red que determina la forma que se calculan las funciones. Puerto raíz o destiny port, el puerto designado root port, el puerto no designado, ¿no? El puerto no designado es aquel puerto de switch que está bloqueado de manera que no envía tramas ni datos ni llega a la tabla de direcciones MAC. Tenemos algunas gráficas de spanning tree donde nos indica el puerto designado, el root port, el puerto raíz y el puerto no designado o destiny port. Configurar la prioridad del puerto. ¿Cómo ingresamos la prioridad del puerto? Configurar terminal la interfaz spanning tree port priority y le damos la prioridad, ¿no? Para esas prioridades manuales. Verificación de funciones con el show spanning tree, las funciones, la interfaz, los roles, el costo de la prioridad. Los estados de los puertos que ya venimos pregonando, puertos bloqueados. El puerto es un puerto designado y no participa en el envío de tramas. El puerto escucha, que simplemente está escuchando los paquetes, los envíos. El que es también un puerto blocking en inglés, puerto listening, que escucha. El puerto learning, que aprende el puerto del estado del puerto. Y el puerto que reenvía, ¿no? El deshabilitado, el blocking, ¿no? O puerto deshabilitado, ¿no? El port fast es una tecnología de Cisco cuando el switch de un puerto configurado por port fast se establece como puerto de acceso y sufre una transición de estado o de bloqueo, ¿no? Modo port fast son aquellos modos que están conectados al switch, ¿no? es root port o puerto designado, no destiny port, root port, destiny port, las letras en D. La configuración de interfaces, fases de 0.1, spanning tree por fast, habilitado, ¿no? Y deshabilitar no spanning tree por fast en. Simplemente se le agrega el no. Habilitar spanning tree y deshabilitar no spanning tree. Show running, cómo corre la configuración de spanning tree. La convergencia de spanning tree es el tiempo en que le toma a la red determinar si el switch ha asumido la función del puente raíz. Primer paso, elegir el puente raíz, elegir los puertos raíz, elegir los puertos designados y no designados, ¿no? Uno de los pasos es el primer paso, convergencia del proceso de spanning tree de selección del puente. El puente raíz es la base para todos los cálculos del costo del spanning tree. La elección del puente raíz se genera después de que el spanning ha finalizado el proceso de arranque o cuando se detecta una falla. Verificar la elección del puente raíz. Cuando finaliza la elección del puente raíz, se puede verificar la identidad de este a través del comando show spanning tree. Modo X. Show spanning tree. Se muestra el spanning tree. La convergencia. El ejemplo resultado del show spanning tree para el switch segundo revela que el puente raíz se puede observar el bit.
Paso 2. Elegir el puerto raíz. Ahora se ha determinado el puente raíz de los switch, comienzan a configurar las funciones de los puertos. La convergencia y el puerto 01 del switch 03 S3 posee un costo de una ruta menor que el puente raíz. Verificación del puente raíz es mediante el acceso a usuario con el acceso privilegiado. Para ver la configuración de Show Spanning Tree, comando clásico. Verificación también vemos la interfaz, los roles con el Show Spanning Tree. La convergencia del puente raíz, un ejemplo rápido. Cuando verifiquemos el DT y el no DT, después de que se asignaron los puertos raíces, los switches determinan cuáles son los puertos restantes y estos se configuran como designados. ¿Cuáles como no designados? Se puede verificar la configuración de los puertos designados y no designados. El paso 3 es elegir los puertos designados y no designados. Después de que el switch determina qué puerto de raíz y los puertos restantes deben configurarse como puertos designados y no designados. El switch S3 configura el puerto F2 función del no designado. Estos pasos lo vamos a entender mejor con una práctica, en el cual detallemos los tipos de Spanning Tree. Bien, ahora en Spanning Tree tenemos el Per VLAN Spanning Tree Plus, el Rapid Spanning Tree y el Per VLAN Spanning Tree Plus más rápido, Plus y Plus más rápido. Bien, algunos tipos de SPT, Spanning Tree Protocol, son el Per VLAN Spanning Tree, el Per VLAN Spanning Tree Plus, el Per VLAN Spanning Tree Plus rápido. Son las propiedades Cisco, esos tres, y los estándares son Rapid Spanning Tree Protocol y Multi Spanning Tree Protocol. Estos 5 deberíamos aprendernos, así como los números. Debemos tenernos claros la configuración y para qué sirve cada uno de ellos. En un capítulo siguiente vamos a nuevamente retomar estos tipos de protocolos o de tipo de configuraciones para poder tener más claro qué se puede lograr con ellos. Por ejemplo, los de propiedad Cisco, Per VLAN Spanning Tree utiliza un protocolo de enlace troncal ISL, propiedad de Cisco. Cada VLAN cuenta con una instancia de Spanning Tree. Capacidad de balancear la carga de tráfico de la capa 2. Incluye las extensiones de Backbone Fast, Unclick Fast y Port Fast. El Per VLAN Spanning Tree Plus admite ISL y enlaces troncal EEE 802.1q. Admite las extensiones de Spanning Tree propiedad de Cisco. Agrega mejoras en la protección de BPDU y en la protección de raíz. El Per VLAN Spanning Tree Plus rápido, basado en el estándar EEE 802.1w, posee convergencia más veloz que 1.02.1d. Y los estándares IEEE Rapid Spanning Tree Protocol, presentado en 1982, brinda una convergencia más veloz de 8.02.1d. Implementa versiones genéricas de las extensiones Spanning Tree propiedad de Cisco. IEEE incorporó Rapid Spanning Tree dentro 802 y 1D, identificado en las especificaciones como IEEE. Multi Spanning Tree Protocol pueden asignarse varias VLANs a una misma instancia de Spanning Tree, inspirado en el protocolo Spanning Tree de múltiples instancias. Bien, algunos conceptos para poder revisarlo hacia adelante. Per VLAN Spanning Tree. Cisco desarrolló el Per VLAN Spanning Tree para que una red pueda ejecutar una instancia Spanning Tree. Son algunas configuraciones que se hacen en los puertos para poder tener más velocidad y respaldo al envío de paquetes. El Per VLAN Spanning Tree Plus, la configuración sería Spanning Tree VLAN 20 Root Primary. Este comando obliga al switch S3 a ser la raíz principal de la VLAN 20. Spanning Tree VLAN 10 Root Secondary. Este comando obliga al S3 a la raíz secundaria a ser VLAN 10 de la VLAN 10. El Spanning Tree VLAN 10 Root Primary. Este comando obliga al S1 a ser la raíz principal de la VLAN 10, Y S1 Spanning Tree VLAN 20 Root Secondary obliga al S1 a ser el root secundario de la VLAN 20.
en el S3 Spanning Tree VLAN 20 Priority 4096. Este comando establece la prioridad del switch S3 para que sea la mejor posible, lo que hace que sea más probable que el switch S3 se convierta en raíz. El S1 Spanning Tree VLAN 10 Priority 4096. Este comando establece la prioridad del switch S1 para que sea la mejor posible. Y así, unos comandos para poder verificar la aplicación de estas configuraciones dentro de cada uno de estos switches. Por ejemplo, el shutdown, un comando abreviado, nos presenta el Spanning Tree configurado. Spanning Tree VLAN 1, 10 y 20 con sus prioridades configuradas manualmente. El Rapid Spanning Tree admite un nuevo tipo de puerto en el F02 del switch S2. Es un puerto alternativo y estando en descarte. Observe que existe, ¿no? Bien. Y algunas formas de configurar, el Spanning Tree, que es configure terminal, Spanning Tree Mode Rapid per VLAN Spanning Tree. Si ese tipo deseamos configurar, a qué interfaz de fase 302, Spanning Tree Link Type, el tipo point to point, para salir y limpiar Spanning Tree detectado de protocolos. Bien, estos comandos vamos a hacerlos en el Packet Tracer a profundidad. Vamos a usar algunas gráficas para poder estar más acorde a lo que realmente dice toda esta teoría. Entonces, estado de puerto operativo habilitado, estado de puerto en SP, algunos bloquea, escucha, prende, reenvía, deshabilita, y el estado del puerto de Spanning Tree descartan, aprenden o reenvían. Bien, puntos finales. Mantenga el Spanning Tree incluso si no es necesario. No deshabilite Spanning Tree. El Spanning Tree es muy exigente para el procesador. Las pocas BPDU enviadas a cada enlace no reducen el ancho de banda. En una red sin puentes, Spanning Tree puede dejar de funcionar una fracción de segundo. Mantenga el tráfico fuera de la vigilancia administrativa. Una tasa de alto tráfico de broadcast o multicast vigilancia administrativa produce un efecto adverso de la capacidad. Y haciendo unas recomendaciones del Spanning Tree. Bien, entonces vamos a pasar con la parte práctica, en la cual revisaremos algunas configuraciones que hemos tocado en este tema tan amplio e importante.